Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula financiera de análisis de mercados local y global, con lo más relevante en la semana recién termina. Y bueno, ¿qué tuvimos? En general, una semana donde realmente tuvimos más aversión al riesgo y un poco más de toma de utilidades. Lo que ocurre es un ambiente de más cautela, sobre todo por el tema de reaperturas que empiezan a ser cuestionadas sobre todo en Estados Unidos. Y sobre eso, bueno, pues tuvimos algunos temas. La Reserva Federal particularmente recomienda en general a los bancos desde el país que tengan un tono mucho más cauteloso, sobre todo pide que eliminen en la medida de lo posible dividendos y que también las recompras de acciones que vayan a hacer pues estén también muy cautelosas en el sentido de que las pruebas de estrés pueden empezar a reflejar datos más complicados para el sistema financiero americano. También tenemos pues Trump extendiendo restricciones para la inmigración a través de permitir o más bien evitar en este momento el tema de visas temporales de trabajo para apuntalar el empleo en este país, que claramente es uno de los problemas más importantes que atraviesan en este momento. Las autoridades de la Reserva Federal siguen siendo bastante cautelosas, diciendo que la velocidad de recuperación de la economía probablemente sea más lenta de lo que el mercado está esperando y ponen claramente un tono de alerta en este punto. También obviamente muchos contagios, sobre todo en los estados de Texas, California, Florida, Arizona particularmente, y con eso, bueno, es parte también de la alerta que poco a poco los mercados tratan de digerir de la forma pues más objetiva posible. Solicitudes iniciales de desempleo estuvieron un poquito arriba de lo esperado, no muy diferente, fue 1.5 millones de solicitudes cuando se esperaban 1.35 millones. Acá en México también tuvimos mucha información. La primera quincena de junio, la inflación de este lapso sale un poco más alta de lo esperado. Con eso la inflación últimos 12 meses se ubica en 3.17%. Banco de México también por su parte finalmente hace la reducción de 50 puntos base a la tasa que todo el mercado estaba esperando. Con esto la tasa de referencia se coloca en 5% y el mercado pues sigue esperando que se hagan otros recortes, por lo menos uno es muy seguro, casi seguro que se haga durante el mes de agosto, de otros 50 puntos base, y algunos analistas están hablando de un segundo recorte adicional a este que comento de agosto, más hacia probablemente septiembre, con lo cual podríamos terminar el año con una tasa del 4% en lo que es la tasa de referencia del Banco Central. La encuesta de Citibanamex, también importante, se profundizan las caídas que los analistas esperan, en este caso cayendo ya a 8.4% de crecimiento, lo que se espera para 2020, que es mayor a la última encuesta que había salido en menos 7.8%. También se espera, pues sí que haya ya una recuperación, aunque debería ser leve, de 2.7% para el 2021, y la inflación se espera que esté alrededor del 3.2%. También el dato del IGAE, que pues es una aproximación también a lo que será el dato del crecimiento del PIB, sale pues una caída importante de menos 19.7% año a año, lo cual, bueno, pues era un dato esperado más o menos en esa magnitud. Y las ventas también de empresas comerciales caen de forma importante, con un menos 18.2% al mayoreo y menos 22.4% al menudeo. Obviamente, pues toda la parte de servicios, esparcimiento, cultura, es lo que más ha caído. En noticias internacionales, pues también el FMI hace una nueva proyección de crecimiento, en este caso más bien de crecimiento de lo que tendrán las economías en el 2020. América Latina es una de las que más cambia, las que más cae en este nuevo análisis, en este nuevo informe que saca el FMI. El último ya ha sido en el mes de abril, esta revisión que hacen la semana pasada, pues pone a América Latina con una potencial caída de menos 9.4%,
que es bastante más abajo del menos 5.2 que habían estimado en el informe del mes de abril. Particularmente en el caso de México, pues también la caída es mayor. El último informe, el de abril, había estimado una caída del menos 6.6%. Hoy la estiman que vaya a ser del menos 10.5%. También, bueno, pues en Europa muchos anuncios de reestructuras y apoyo, sobre todo a la parte de aerolíneas de bandera. En este caso, tanto Holanda como Alemania anuncian respaldos para rescatar a KLM y a Lufthansa respectivamente de posibles quiebras hacia adelante, y bueno, pues anuncian apoyos de bastante importancia para estas dos aerolíneas. Y en cuanto a mercados, pues lo que comentábamos, una semana en general con un tono de cautela que hace que los mercados accionarios caigan en general en la mayor parte de los mercados. En Estados Unidos el S&P 500 retrocede 2.86%, mantiene arriba de los 3,000 puntos este índice, pero bueno, claramente pues hay una expectativa de cautela que contrasta con la de la semana anterior, donde habíamos visto mercados un poco más optimistas. Esta semana pues regresa otra vez un tono un poquito más optimista, y de nuevo esto básicamente es tratar de poner en un justo medio, en la balanza de la forma más objetiva, cuánto y cómo podrían ser nuevas cuarentenas o nuevos cierres a partir de estos rebrotes que estamos viendo de nuevo en unos estados muy particulares de Estados Unidos. En México un poco fue la misma historia, también un retroceso de 30 hacia los 37.431 puntos. Ahí una disculpa, la caída es más o menos del menos 1.93%, el signo está equivocado. Lo cierto es que el rendimiento acumulado es del menos 14.03%. Vimos sí una buena cantidad de empresas sacando algunas alertas, particularmente sobre temas de reestructuras. Grupo FAMSA anuncia ya una solicitud formal de Chapter 11, que es algo similar a una solicitud de quiebra acá en Estados Unidos, para poder reestructurar sus finanzas. Grupo Posadas también anuncia que hará un incumplimiento en el pago de los intereses del 30 de junio. El caso de Aeroméxico, también había habido mucho ruido de que también entraría a un concurso mercantil en Estados Unidos, pero a final de cuentas no se ha dado, y ha anunciado que lo estará pues tratando de evitar a toda costa. Y bueno, con esto, como comento, el rendimiento acumulado del IPC en el año regresa a ser un poco más abajo, de menos 14%. En el caso del Eurostoxx 50, también una caída del menos 1.99%. También con un poco menos de caída que Estados Unidos, dado que el tema de reaperturas en Europa pareciera estar funcionando mejor, aunque sí hubo algunos rebrotes, particularmente en algunas regiones de Alemania, pues que también lanzaron algunas alertas en ese continente. Y finalmente Asia, pues como ha sido la dinámica en las últimas semanas, es la región pues más resiliente. Acá realmente prácticamente el índice no tuvo cambios. Ciertamente Japón y China se han vuelto un poco más resilientes, sobre todo lo hemos comentado, el caso de China, no obstante que ha habido ahí algunos temas de nerviosismo, sobre todo con la relación con Estados Unidos, donde no es muy claro que pues las cosas estén del otro lado, y de hecho podrían empeorarse conforme la campaña presidencial en Estados Unidos pues vaya acercándose hacia noviembre, que es el momento en el que se tendrá las elecciones. El peso, bueno, pues también pierde algo de terreno, sube ya algo más cercano a 23 pesos por dólar, es a 23.05 por dólar, como termina finalmente en esta semana. Y bueno, con esto pues es una caída en el valor del peso, pero que sigue estando más o menos en ese rango donde lo hemos estado viendo, que es 22.50 a 23.50. Pareciera que ahí vamos a seguir en ese rango, donde estaremos pues más debilitados cuando los mercados estén más nerviosos, y probablemente se podrá fortalecer el peso si los mercados vuelven a recuperar algo de tendencia positiva. En cuanto a tasas, bueno, pues las disminuciones de tasas de Banco de México
siguen reflejándose en las subastas de CETES de 28 días. En este caso, cae otra vez la tasa de la subasta, 13 puntos base. El CETE de 28 días está en 4.85%. Y la parte más larga también siguen cayendo, sobre todo la parte de mediano plazo. Ahí vemos en las barras las disminuciones que tuvimos para los diferentes puntos de la curva. 1 año, 3 años, 5 años, 8 años, todos con caídas más o menos en promedio de unos 8 o 10 puntos base, con lo cual se vieron beneficiados sobre todo los fondos de mediano plazo y de largo plazo también, que invierten hasta ese punto de 8 años. Las partes más largas de la curva tuvieron ligeros incrementos, aunque realmente fueron bastante menores. ¿Y qué vamos a tener esta semana? Bueno, pues vamos a tener bastante información. En el caso de México, bueno, pues el 1 de julio vamos a tener el dato de remesas de lo que está entrando de Estados Unidos a México. Recordemos que los últimos datos seguían bastante fuertes. Vamos a ver si el tema de la desaceleración económica hace que las remesas pues se bajen un poco, aunque de nuevo pareciera ser que la dinámica sigue siendo importante en cuanto a que el envío de dinero de Estados Unidos a México podría continuar con un tono bastante fuerte, sobre todo tratando de apoyar a familias en México que podrían estar pasándola pues más mal, digamos, sobre todo por no tener los apoyos que en Estados Unidos el tema de gente desempleada sí llega a tener. Y bueno, también vamos a tener por ahí ventas de automóviles el día 2 de julio. En el caso de Estados Unidos, pues también vamos a tener muchísimos datos de importancia, sobre todo lo que son los datos de empleo del cierre de junio. Estos empezarán a publicar del día 1 al día 2 de julio, donde vamos a tener datos de empleo, de nómina no agrícola, la tasa de desempleo, que como recordaremos son datos que han sorprendido de forma bastante positiva en las últimas pues ediciones en las que se ha sacado esta información. Los datos del mes, particularmente del mes de mayo, vino bastante fuerte. Vamos a ver si junio logra sacar esa fortaleza también. Y bueno, por ahí más también el dato semanal de solicitudes de iniciales de desempleo, que ha sido un termómetro importante en toda esta época de pandemia, así como algunos datos de órdenes de fábricas y de bienes duraderos. Entonces, con esa información tan relevante, sobre todo más hacia los días jueves y viernes de esta semana, pues seguramente los mercados se estarán moviendo de forma importante y de nuevo tratando de digerir y de compensar estos datos macroeconómicos con los datos más de salud y de evolución de los contagios, sobre todo en estos 4 estados que ahora mismo son críticos para entender si va a haber o no mayores cuarentenas en Estados Unidos. Por el momento es todo. No olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos la siguiente vez. Hasta pronto.